Demonios reformados, providencia, tentación e internacionalización del mal en las demonologías de George Gifford, William Perkins y Richard Bernard. Resumen. La Reforma Protestante produjo en Inglaterra profundas transformaciones en la comprensión de la teología cristiana. La literatura demonológica vernácula fue uno de los campos donde más evidentes resultados la rindieron las modificaciones. Considerando los tratados de George Clifford, William Perkins y Richard Bernard, publicados entre 1587 y 1627. El presente artículo tiene por objetivo desentrañar la forma en que la alta cultura teologal protestante inglesa planteó el rol de la divinidad y los demonios en el cosmos, así como la relación de aquellos con los hombres. Se intentará demostrar que la demonología de pluma inglesa posee dos rangos idiosincrásicos: el providencialismo y la internacionalización de la amenaza demoníaca. A partir de esas ideas, los teólogos mencionados buscaron difundir los postulados fundamentales de la Reforma Protestante con el objetivo ulterior de eliminar cualquier resabio de prácticas y creencias asociadas con el papismo. Introducción. La historiografía dedicada al estudio de la caza de brujas temprano moderna ha consagrado hasta el momento considerables esfuerzos al conocimiento de aquel fenómeno en territorio inglés. Quienes investigamos la temática en la actualidad debemos mucho a los pioneros trabajos de comienzos del siglo XX desarrollados por Wallace Notestein, George Lincoln Burr y Cecil Lestrange Ewe, a los revolucionarios aportes de inicio de los años 70 liderados por Kate Thomas y Alan McFarland, y a los estudios finiseculares de James Sharp, Ian Bostridge y Marion Gibson. El presente artículo pretende realizar un aporte a esta vasta trayectoria, proponiendo evaluar a la literatura demonológica inglesa en el marco de las transformaciones teórico-doctrinales surgidas durante el proceso de reforma protestante, iniciado tímidamente durante el reinado de Enrique VIII y profundizado por sus herederos Eduardo e Isabel. La conexión entre la ruptura con forma y la producción de tratados demonológicos en Inglaterra resulta evidente por varios motivos. En primer lugar, ninguno fue publicado antes del cisma. De hecho, la primera edición de esta naturaleza tuvo lugar recién en 1584, cuando Reginald Scott publicó en The Discovery of Witchcraft, y el protestantismo llevaba más de 2 décadas ininterrumpidas como confesión oficial. En segundo lugar, las demonologías inglesas poseen un notable carácter anticatólico, expresado en críticas tanto hacia la institución papal como a la liturgia y los dogmas romanos. Por último, este tipo de obras tuvo por objeto
la difusión de las nociones más trascendentes del protestantismo inglés, especialmente las que establecían el carácter de la relación de los hombres con la divinidad, la soberanía divina, la fe y la conciencia. Nos encontramos pues frente a escritos que, estructurados desde la perspectiva demonológica, tenían por objetivo final la difusión de la teología reformada entre los habitantes de la isla. Las siguientes páginas se ocuparán de este último aspecto, tarea que se realizará recuperando y reforzando las conclusiones obtenidas a lo largo de las últimas 2 décadas por historiadores como Stuart Clark, Darren Alderich y Nathan Johnston, referentes en el abordaje de la demonología inglesa como expresión de la reforma e instrumento en el abordaje de propagación de ideas y costumbres por parte de la alta cultura teologal. Se tomarán como referencia 4 tratados teológicos escritos en clave demonológica en Inglaterra: A Discourse of the Subtle Practice of Devils by Witches and Sorcerers, a un diálogo concerniente y Witchcraft del predicador de Essex, George Gifford, un discurso de el daño y las artes de Witchcraft, cuyo autor fue el célebre clérigo y teólogo de Cambridge, William Perkins, y una guía to grand jurymen del también eclesiástico y teórico Richard Bernard. El corte temporal escogido, así como los autores seleccionados, se explica principalmente por 2 motivos. En cuanto a la cuestión cronológica, las 4 décadas se separan del Discourse of Clifford de la Guide de Bernard, que componen el período en el cual la demonología inglesa comentó su evolución y maduración teórica. Las especulaciones intelectuales producidas en este marco temporal constituyen una adecuada muestra de lo que es el discurso demonológico inglés. Por otra parte, los 3 autores escogidos no solo fueron prolíficas plumas del puritanismo local, sino también reconocidos predicadores y activistas de lo que en ocasiones le significó inconvenientes con las autoridades del complejo entramado político religioso de la Iglesia de Inglaterra. Pese a ello, ninguno de los 3 autores fue un completo enemigo de la estructura eclesiástica. Fueron distinguidos teólogos y pastores cuyas obras no fueron consideradas heréticas. En este sentido, y pese a las tensas situaciones que atravesaron, formaron parte del ala menos intransigente del movimiento puritano inglés. Su prédica se basaba en una reforma de las costumbres, modos de vida y preceptos religiosos, antes que en una revolución del esquema organizacional de la Iglesia. La principal limitación de la reforma no la hallaban pues en la continuidad del episcopado o las suntuosas vestimentas sacerdotales, sino en el fracaso por construir una comunidad efectivamente reformada en su comportamiento y creencias. A partir de los 4 tratados seleccionados, abordaremos 2 de las ideas centrales allí esbozadas: el providencialismo demonológico y la
interiorización de la experiencia demoníaca. Pese a que ambas nociones anteceden al advenimiento de la Reforma, su utilización conjunta, unida al contexto de producción, permitirá echar luz sobre la naturaleza protestante del discurso demonológico inglés y la finalidad catequética que perseguían sus autores. Providencia y antimaniqueísmo. El historiador canadiense Gary White identificó dos grandes escuelas dentro del pensamiento demonológico tardoescolástico: la realista y la providencialista. La primera proponía que el demonio otorgaba a las brujas habilidades extraordinarias reales para producir daños y realizar otros portentos de envergadura, como trasladarse por el aire hacia lugares lejanos en pocos segundos. Es así que las hechiceras eran beneficiadas con poderes que el resto de los hombres no poseía y que eran capaces de afectar el mundo material. Dentro de esta tendencia, White inscribe al inquisidor alemán Heinrich Kramer, responsable del Malleus Maleficarum, pero es posible proponer que los mejores representantes de aquella hayan sido la tríada de demonólogos radicales franceses del siglo XVI, Jean Bodin, Nicolas Remy y Henry Boguet. La segunda escuela, en cambio, proponía que, aunque el diablo era real, Dios no le permitía contravenir las leyes de la creación o dotar con poderes mágicos a las brujas, por lo que éstas no poseían ni recibían ningún portento especial. Estos, por lo tanto, eran producidos exclusivamente por el demonio, quien además podía actuar únicamente dentro de los límites de la naturaleza y por ser un instrumento de la divinidad. Para comprender mejor esta cadena de causalidad, Alan McFarlane propuso un esquema tripartito pensado desde la perspectiva de un orden jerárquico descendente: Dios, demonio, bruja. Como se ve, este bosquejo tiene su origen en la divinidad, luego desciende mediante su permiso a los demonios y recién en última instancia las brujas cobraban protagonismo, aunque solo como el eslabón final de una cadena y sin que tuviesen ningún tipo de facultad inherente para la realización de prodigios. El teocentrismo de esta propuesta es flagrante. La divinidad deviene en alfa y omega, en la figura central del relato demonológico. Estamos entonces frente a la más clara afirmación del absoluto señorío de Dios, no solo frente a los hombres, sino ante la creación en su conjunto. Este tipo de planteos constituyen una de las declaraciones más poderosas de antimaniqueísmo. Lo bueno y lo malo provenían de un único Dios, no de las entidades de dos entidades distintas. Si se intenta realizar una genealogía de estas ideas, su origen se retrotrae a los escritos de los padres de la Iglesia, resaltando dentro de ese grupo la figura de Agustín de Hipona, el campeón de la lucha contra los maniqueos. Es posible pues considerar a las obras demonológicas de corte providencialista como herederas de esta milenaria tradición de pensamiento. Si bien la escuela providencialista asociada a la brujería incluyó en sus filas a autores católicos como Ulrich Molitor,
Johann Brenz y Martin Planch. Aquella permaneció vinculada esencialmente con los protestantes, mientras es posible encontrar demonólogos católicos que, que no fuesen providencialistas. Mientras es posible encontrar demonólogos católicos que no fuesen providencialistas, una búsqueda similar en las filas del protestantismo en general, el inglés en particular, no arrojaría un resultado satisfactorio. No sorprende que tanto Gifford como Perkins y Bernard, protestantes ortodoxos los tres, se inscribiesen dentro de la escuela providencialista. En sus trabajos se observa una organización del cosmos, un ordenamiento de los roles de la divinidad, los demonios y los hombres de acuerdo con aquel planteo. Cada uno de los tres autores, sin embargo, lo aborda de modo diferente. Por una cuestión cronológica, comenzaremos considerando los tratados de George Gifford, un discurso de subtle practice of the wills by witches and source, y a dialogue concerning witches and witchcrafts. Cabe mencionar que ambos trabajos son extremadamente similares entre sí. Es posible pensar que el diálogo constituye una reversión simplificada y dramatizada del discurso, de concepción más teórica y pensada para lectores de formación intelectual más sofisticada. Más allá de esta disparidad, a lo largo del presente artículo se citarán fragmentos de ambos tratados indistintamente porque su contenido no difiere. Gifford inicia su argumentación con la intención de vaciar a la bruja de las facultades extraordinarias que se le solían atribuir. Para lograr este objetivo rechaza la extendida creencia entre la población inglesa de que los demonios eran convocados y gobernados por las hechiceras. A partir de este fragmento es posible reconocer dos cuestiones. Por un lado, que los resultados nocivos de la brujería no eran fruto de un hechizo o una habilidad inherente a las brujas. Más bien, los responsables de los daños eran los unclean spirits. Por otra parte, se afirma que no es la bruja la que comandaba a los demonios, sino exactamente lo opuesto. Child and silly, old creatures, scarce able to beat a crust in sunder, give authority and power to the price of darkness. Al leer esta pregunta teórica, resulta taxativa la pasividad de las hechiceras, las cuales no pueden hacer nada más que ser víctimas de la ilusión de usufructuar fuerzas oscuras. Gifford reconoce la facultad de los ángeles caídos para producir trastornos en el mundo material. Incluso escribe que no necesitan de una bruja como intermediaria. Sin embargo, esa capacidad no es ni ilimitada ni autónoma, depende de una licencia de la divinidad, tal como manifiesta el doctor Daniel, la voz de Gifford, al inexperto Samuel durante su conversación. For when as they should consider that the devil is the Lord's executioner,
Estamos frente a una de las premisas más comunes de los relatos demonológicos de corte providencial: el demonio como verdugo de la divinidad, el responsable de aplicar el castigo establecido por esta. Tal como el ejecutor materializa el escarmiento decidido por un juez, el diablo hace lo propio con el veredicto de Dios, fuente exclusiva de bendiciones y castigos. Por si la naturaleza antimaniquea de su explicación no resultaba manifiesta, Gifford agrega: el teólogo de Essex reordena eficazmente el esquema que estructuraba las creencias populares sobre la brujería, colocando a la divinidad como garante del funcionamiento del universo y a los demonios y los hombres como actores de su empírea trama. 2 décadas después de la aparición del diálogo de Gifford, llegó a la imprenta el Discourse of Damned of the Witchcraft de William Perkins. Este trabajo, como buena parte de su producción literaria, fue publicado póstumamente. La incursión de Perkins en el género no fue un hito menor en la historia de la literatura demonológica inglesa. Fue el teólogo puritano más importante de su generación y prácticamente el único cuyas obras alcanzaron notoriedad en Europa continental. Perkins pasó a la historia como uno de los grandes teóricos del Covenant. En su campaña contra el antinomianismo, hizo suya y complejizó una idea de Calvino según la cual los condenados recibían una fe temporal cuya duración podía ser de por vida, pero era ontológicamente diferente a la fe de los predestinados a la salvación. La fe temporal los incluía dentro del pacto divino de las obras, según el cual debían respetar el código moral instituido por la divinidad, pero permanecían excluidos del pacto de gracia. De este modo, todos los hombres, tanto los condenados como los elegidos al comienzo de los tiempos, debían comportarse de acuerdo con las leyes del Dios cristiano. El autor hizo su hincapié en los aspectos morales de la teología, una auténtica marca personal. Tal fue la importancia del corpus documental legado que las ediciones de sus trabajos superaban en número y en ventas a las de Calvino, su máximo referente teológico. En su tratado demonológico, Perkins supo asociar el ordenamiento clásico del relato providencialista con la idea matriz del Covenant. En primer lugar, el autor señala que entre las hechiceras y los espíritus oscuros se establece un pacto espurio, una suerte de sátira de aquel que la divinidad había dispuesto en su creación. Aquel vínculo infame no es uno en el que las partes firmantes se encontrasen en igualdad de condiciones o disfrutasen de un estatus idéntico. En tanto, la entidad superior, el demonio, no podía devenir en un simple sirviente de su contraparte humana. Por ello, la bruja se convertía en un vasallo del diablo. Sin embargo, en un sentido riguroso, la hechicera no aprendía a manipular ningún tipo de poder maravilloso. Los portentos a los que refiere Perkins tenían como características esenciales tanto la dependencia de la ayuda demoníaca como la no ruptura de los límites establecidos por la divinidad.
Este fragmento resalta la completa sumisión de la hechicería a su demonio, pero también su compartida condición de creaciones, lo que implicaba la dependencia de ambos respecto a la voluntad divina. El diablo podía ser el príncipe de la oscuridad, el señor del mundo material, y en tanto tal imponer su voluntad sobre los hombres con puño de hierro. Podía también aprovechar su arcana sabiduría para afectar la naturaleza, aunque sin romper sus leyes. Incluso poseía la capacidad para manipular los humores del cuerpo humano, lo que le otorgaba un control considerable sobre cualquier individuo. Sin embargo, la efectiva utilización de sus facultades dependía siempre y en última instancia del permiso divino. Arribado a este punto, el diablo al que refiere William Perkins no difiere de aquel descrito por George Clifford años atrás. De hecho, Perkins vuelve a referir a la metáfora del demonio como azote divino, escribiendo en un contexto histórico, político y religioso diferente. Richard Bernard, teólogo y orador del Somerset, se sumó al tren demonológico y publicó en 1627 una guía al Grand Juryman, un extenso tratado que se sumaba a una prolífica lista de trabajos devocionales, la cual continuaría extendiéndose hasta su deceso en 1641. Su escrito retoma el sendero argumental de Gifford y Perkins. Se inscribe de principio a fin en el mainstream de la demonología inglesa. A lo largo de las páginas, el creador es retratado nuevamente como el controlador absoluto del perpetuo universo. Para expresar la primacía de la providencia, Bernard escogió la insistencia en el carácter prescindible de la bruja. En los pasajes bíblicos en que la divinidad escarmienta a pueblos enteros o individuos particulares, señala que la divinidad, señala el teólogo inglés, no utiliza como agente a la bruja sino al demonio. Además de comprobar que la caracterización del demonio como verdugo de la divinidad es un auténtico topos, se percibe que la bruja no es necesaria para la explicación de los castigos divinos, decodificados por los hombres como calamidades personales o comunitarias. Esta idea no solo constituye un modo de aproximarse a la cadena de causalidad típica del relato providencialista, sino también una alerta a los lectores con respecto a la exagerada atención que recibían los hechiceros y el excesivo temor que generaban. Nada de esto implica negar la existencia de aquellos personajes. Bernard no es un escéptico. Su meta es acentuar que los miedos y las preocupaciones deben tener como eje a la divinidad, la cual después de todo es el origen del proceso. Yea he had devils at command to go out and torment men. De este modo, una vez que los entes demoníacos recibían autorización de la deidad para cumplir su función, a pesar de que perfectamente podían realizarla por sus propios medios, optaban por hacerlo en asociación con la bruja. Esta elección no era accidental. La incorporación de una hechicera a sus tareas le permitía al diablo multiplicar el daño causado.
Por un lado, creaba en la bruja la falsa ilusión de que era capaz de manipular las fuerzas oscuras, y por el otro fundaba en la víctima el convencimiento de que su infortunio se debía a un maleficum. Este modus operandi producía la idea de que entes creados como el demonio o las brujas eran los responsables intelectuales de cualquier acontecimiento negativo, cuando la divinidad es la que detentaba realmente esa posición. El ardid demoníaco convertía por lo tanto a víctimas y victimarios en idólatras. Para Bernard, pero también para Gifford y Perkins, el delito de la bruja no era la capacidad de causar daño mágicamente, sino la adoración del demonio, la ruptura de su alianza con Dios. No es fruto de una no es fruto de una casualidad la adhesión al paradigma providencialista por parte de los teólogos ingleses. En primer lugar, se integraba en un clima intelectual de época en la isla que no era exclusivo de la corporación teologal. Por ejemplo, el polifacético Sir Walter Raleigh refería en su Historia of the World a la inmutable voluntad divina como causa primera que intervenía en el mundo por medio de causas segundas. La historia era la historia de la providencia divina y la autoridad máxima era la palabra revelada, que no era más que la voluntad develada. No obstante, retornando al campo de la doctrina religiosa, el providencialismo demonológico puede ligarse también al refuerzo del primer mandamiento del Decálogo. Según la versión bíblica autorizada en Inglaterra, que para el siglo XVI habían reemplazado a los 7 pecados capitales como principio estructurador de la conciencia moral cristiana. John Bossy explica que esta sustitución permitió colocar a la divinidad en el centro del esquema de conducta ideal, solucionando así la falencia más importante del sistema heptagonal. Los tratados de Gifford, Perkins y Bernard se construyen argumentalmente partiendo de un solo respeto al primer mandamiento. De allí que los catalogásemos como notablemente antimaniqueos. De hecho, John Tell afirma que la sospecha de maniqueísmo salpicaba con frecuencia a los demonólogos. Por ello, nuestros autores insisten una y otra vez en la suprema autoridad divina frente a todo lo que existía, tanto como en la negación de los poderes extraordinarios de las brujas. El análisis realizado hasta aquí permite acordar con Stuart Clark cuando asegura que el primer precepto del Decálogo es la clave para la mirada protestante sobre la brujería. Las próximas páginas estarán dedicadas a demostrar que la matriz providencialista de la demonología inglesa no redujo la influencia o el poder de los espíritus malignos. A partir de la consideración por parte de los autores ingleses del demonio como un peligro mental antes que físico, era posible profundizar en el carácter protestante de la literatura demonológica vernácula. La tentación y los demonios interiores. La tradición demonológica continental, heredera directa de la escolástica medieval, se ha caracterizado por acentuar la capacidad de los demonios para tomar formas físicas e intervenir de ese modo en el mundo material, aun cuando eran esencialmente entes
desencarnados. Epistemológicamente, la demonología radical necesitaba hacer hincapié en que el vínculo entre las brujas y el diablo no era ni imaginario ni ficticio, sino una realidad palpable y visible. Las ideas teológicas preponderantes en Inglaterra no permanecieron ajenas a esta tendencia, que fue dominante dentro de la alta cultura teologal de la isla hasta el siglo XVI. Esa auténtica obsesión por la fiscalidad demoníaca, sin embargo, no se mantuvo luego de la ruptura con Roma, algo observable en los tratados de Gifford, Perkins y Bernard. Resulta pertinente aclarar que ninguno de los tratados aquí seleccionados propone la negación de la capacidad de los demonios para manifestarse física o visiblemente en el mundo material, tendencia generalizable a prácticamente toda la tratadística demonológica inglesa hasta bien entrado el siglo XVIII. La prueba más evidente de ello es la presencia en los textos de la vernácula noción del familiar, un espíritu maléfico que adquiría la forma de un animal, sapo, gato, comadreja, perro, y acompañaba a la bruja en su vida cotidiana, a cambio de alimento o una gota de sangre de la hechicera. Estas alimañas simulaban someterse a su voluntad y afectaban las tareas cotidianas de los enemigos de aquella dentro de la comunidad. También podían provocar enfermedades o incluso la muerte de personas o animales. Sin embargo, aun cuando aceptaban la realidad de los familiares, los tres teólogos, expresando una inclinación ahora predominante dentro de la corporación teologal protestante del reino, estaban convencidos de que el demonio operaba principalmente en la mente de los hombres. Era una amenaza espiritual antes que física. De hecho, Bernard en su Guide señala que el diablo primero estudia y observa a los hombres con el objeto de encontrar a aquellos más preparados para ser dominados. El demonio entonces aprovecha esta predisposición y la manipulaba. El demonio entonces aprovechaba esta predisposición y manipulaba en su favor para engrosar las filas de sus sirvientes. Una vez que hallaba a los individuos más fértiles para cooptar, se les manifestaba de forma física. En el razonamiento de Bernard, el diablo se mostraba visible y ofrecía sus servicios a la víctima solo después de haber corrompido su espíritu. Aplazada pero no anulada, la fisicalidad demoníaca quedaba opacada por su capacidad para la sutileza y el engaño. La cuestión de la argucia diabólica también se desarrolla en los trabajos demonológicos de Gifford. El teólogo Essex, complementando las ideas desarrolladas en el apartado anterior, manifiesta la indefensión de las brujas frente a las acometidas diabólicas. Como antes, en el tratado de Gifford, como antes, en el de Bernard, el verdadero dominio de Satanás no eran los lejanos páramos donde se reunía con brujas para la celebración de oscuros rituales de inversión y apostasía, como arguía el discurso demonológico radical del continente, sino el corazón de los hombres, tal como asevera a través de la voz de su alter ego literario Daniel. William Perkins, lejos
de presentarse como una excepción, adhiere por completo a esta concepción. Identifica hasta 3 ejemplos de cómo el príncipe del mundo construye su dominio en el corazón de los hombres. En primer lugar, actúa en las almas de los descendientes de Adán, naturalmente corruptas y débiles, conduciendo las mentes hacia el error por medio de engaños e ilusiones. En segundo lugar, la ignorancia inherente a los humanos los convierte en sujetos supersticiosos, tendientes a asignarle poderes divinos a seres imperfectos. Este punto se vindica con la creencia de que las brujas producían portentos maravillosos, analizada en apartado sobre el providencialismo. Por último, inflama las pasiones turbulentas que se alojan en las mentes de los hombres: venganza, impía curiosidad, desmedida ambición de conocimiento, arrastrándolas a su más perversa materialización, asesinatos, ejercicios de las artes mágicas, conferencias con espíritus. De este modo, los argumentos de los 3 autores van en la misma dirección, la de centrar la discusión en el espíritu y la mente antes que en lo corporal y material. La mente era el campo de acción perfecto para que el demonio tentase al género humano. Desde el libro del Génesis fue considerado el padre de la mentira, el gran tentador, siempre dispuesto a alimentar la inherente concupiscencia humana. Sobre la capacidad seductora del ángel caído también hallamos una significativa coincidencia en los 3 tratados. Bernard califica a Satanás como un mentiroso y seductor, capaz de engañar a Eva en el paraíso mismo. Perkins, por su parte, destaca la incansable labor del demonio con el objetivo de persuadir la mente de las brujas, mientras que Gifford menciona que desde la creación aquel desbordaba astucia para seducir a los hombres. Argumentando sobre este tema, Nathan Johnston explicó que a los ojos de los protestantes ingleses de los siglos XVI, XVII, la larga noche de 700 años en la que Inglaterra estuvo bajo el influjo del papado representó el embauque demoníaco más logrado, ya que implicó el engaño de toda la población para que observase los rituales y respetase las autoridades de una fe falsa comandada por el anticristo romano y creada por Satanás. Desde el inicio de la Reforma en Inglaterra, lo que tuvo lugar fue la fusión de 2 ideas preexistentes, pero hasta el momento no yuxtapuestas: la interiorización de la lucha con el demonio y su cualidad de agente de la tentación. Esta internacionalización del demonio tentador redundó en una amenaza mucho mayor que aquella heredada del medioevo. La bestia no había perdido poder o influencia; por el contrario, ambos aspectos habían aumentado. Incluso la sugestión se encontraba detrás del proceso típico de un juicio brujeril, desde el comienzo hasta el final. En primer lugar, el demonio seducía a un individuo para que lo convocase, al tiempo que teatralizaba una supuesta sujeción que en realidad era lo inverso, tal como se ha mencionado más arriba. Incluso Gifford opina que los conjuros son una invención satánica para transformar en brujos a aquellos que pretendían solucionar una disputa con su vecino. La salud
y los bienes del rival de la brujería eran menoscabados a través de la intervención diabólica, por lo que un altercado cotidiano devenía en apostasía. Una vez conseguido esto, los espíritus oscuros ponían su atención en quienes había sufrido el perjuicio, operaban desde sus mentes encendiendo sus miedos y enojos con el objetivo de hacerles creer que una hechicera era la responsable de la desgracia. En referencia a esto, escribió Bernard: si antes un altercado cotidiano había devenido en apostasía, ahora se convertían en superstición, puesto que la parte afectada creía que una simple creación era capaz de afectarla por medio del maleficium. Finalmente, los demonios también podían persuadir a los involucrados para inculpar y ejecutar a un inocente, uno de sus escenarios preferidos. Uno de los objetivos primarios de los trabajos devocionales del protestantismo inglés fue el de persuadir a su audiencia de la presencia diabólica en la vida cotidiana. Si la fisicalidad demoníaca era la obsesión de los teólogos escolásticos, la cotidianeidad era la de los reformados. Nadie estaba a salvo de los embates del demonio. Los elegidos para la salvación eran tan pasibles de sufrirlos como los condenados. El diablo, además de ser el verdugo de la divinidad, era el instrumento para probar a los más píos. Escribió Gifford. Perkins, en sintonía con el teólogo de Essex, elaboró una lista ampliada de quienes y por qué padecían los propósitos de la voluntad divina. Tal como destaca Johnston, para los protestantes, a diferencia de los católicos, la tentación no era un evento, sino una condición de vida que se iniciaba en el momento mismo del nacimiento. Esta diferencia se manifiesta consumadamente en la forma en que cada confesión entendía el sacramento del bautismo. Para los fieles a la tradición romana, el rito de iniciación marcaba un indudable y definitivo triunfo sobre el demonio, que era expulsado mediante un exorcismo. Desde que el sacerdote ungía al niño, su alma pertenecía a las huestes de Cristo y el diablo perdía cualquier posibilidad de asaltarla. En la Inglaterra post-cisma, la ceremonia bautismal atravesó un proceso de resignificación. En el Prayer Book de 1559, aquel vigente durante la vida de nuestros autores, ya habían sido omitidos los rasgos del bautismo que pudiesen asociarse con un ritual de exorcismo, reparando así los resabios del viejo culto que permanecían en el libro de rezos de 1549. Tal como señaló Nathan Johnston, el bautismo reformado, en lugar de implicar un triunfo, acreditaba el inicio de una batalla vitalicia contra las fuerzas del mal. Esta modificación en la naturaleza del rito de pasaje que inaugura la vida cristiana no supuso una mera obliteración fraseológica, tampoco fue un cambio aislado. Por el contrario, la transformación de este sacramento está ligada con la crucial reforma del sistema soteriológico emprendida por la corporación teologal, y como aquella afectó la vida cotidiana de los fieles, el modo en que buscaban protegerse y las características
de su relación con lo divino y lo diabólico, mientras que al siempre corpóreo diablo de la teología medieval se lo podía combatir con sacramentales y sacramentos, al de los reformados no. Frente al desolador panorama en el que los protestantes se encontraban, donde el bautismo no los protegía y hasta los más puros estaban a merced del demonio, ¿qué podían hacer para intentar resistir? La respuesta a esta pregunta aporta otra prueba de la ligazón de nuestros autores con los postulados de la Reforma. Perkins recomienda la oración, mientras que Bernard llama a emular la paciencia de Job. Pero en este caso la propuesta más elocuente es la de Gifford. Nuestro predicador reunió en un solo párrafo las armas que la ortodoxia protestante otorgaba a los fieles para soportar la batalla cotidiana con el demonio: la fe, la lectura de las escrituras y la instrucción en la palabra de Dios. Sin embargo, el éxito no estaba asegurado. La antropología exageradamente negativa del calvinismo, la confesión cristiana a la que pertenecían nuestros autores, producía la profunda angustia en sus seguidores de saber que aún viviendo la vida más piadosa, la salvación no estaba garantizada. Los hombres no podían hacer nada para lograrla, por lo que solo les restaba tener fe en la misericordia de Dios. Aquí es donde la figura del patriarca Job plantea una paradoja interesante. Por un lado, la prueba de la incertidumbre del hombre frente a los designios de la divinidad, así como la indefensión ante los ataques diabólicos. Por el otro, constituía el modelo a seguir frente a las calamidades. Job había soportado con entereza los peores castigos imaginables, sin cuestionar jamás a la divinidad. No extraña, pues, que el patriarca fuese considerado el pilar de la visión providencialista de la demonología, al no haber modo de resistir los embates demoníacos más que depositando la fe en el plan establecido por la divinidad. Ningún medio exterior, fuese sacramentos o sacramentales, era capaz de producir certidumbre soteriológica. Por este motivo, los autores nuestros tenían en tan alta estima a Job. Hemos referido a Bernard llamando a imitar su paciencia, mientras que Perkins admiraba su respeto por la voluntad divina, aun cuando ésta implicaba sufrimiento personal. Gifford, por su parte, vuelve a llamar nuestra atención hacia la cuestión demonológica. El círculo se cierra donde comenzó, en la brujería. El círculo se cierra donde comenzó, en la brujería. Existe una coherencia teológica entre el rol que los autores otorgan a la providencia, la forma en que entienden el vínculo entre los hombres y el diablo a través de la tentación, las armas para intentar soportarla y la salvación. El hilo conductor de estos argumentos fueron las transformaciones teológicas ocurridas en Inglaterra a lo largo del siglo XVI. Una demonología reformada. El análisis realizado hasta aquí
tuvo como intención resaltar la relación entre el discurso demonológico inglés y la realidad religiosa que caracterizó el contexto de su producción. La enorme producción académica sobre la demonología renacentista no nos permite ignorar que ésta estaba saturada de principios teológicos. En efecto, lo que la brujería significaba estaba determinado por configuraciones histórico-culturales específicas. Si constituyó un elemento decisivo del imaginario temprano moderno, en buena parte fue por su capacidad para transmitir valores religiosos. Una vez más, los sistemas de creencias demuestran ser cruciales para la construcción de significado. El caso inglés no fue la excepción. No es posible abordar el estudio de la tratadística demonológica inglesa sin realizar un esfuerzo paralelo en el conocimiento de la reforma en aquel territorio. Gifford, Perkins y Bernard, así como todos sus compatriotas que escribieron sobre brujería en la Edad Moderna, expresaron en sus trabajos las principales preocupaciones devocionales de su contemporaneidad. La demonología era un eficiente vehículo para comprender la política, la naturaleza, la sociedad, la cultura, pero también para difundir las novedades teológicas. Es por ello que antes que demonólogos, nuestros autores eran reformadores. Se entiende pues que sea posible percibir en los 4 tratados citados, además de un tono teórico e intelectual, uno homilético y evangélico. Nuestros autores pretendían instruir a su público, aspiraron a traducir en términos prácticos las complejas teorías que habían absorbido en las universidades donde se formaron, con el objetivo de educar a una población que, si bien no era católica, tampoco era protestante, o al menos no para los elevados estándares de la o al menos no para sus elevados estándares de piedad. La reforma, analizó correctamente Scott Hendricks, fue esencialmente un proceso de recristianización, el intento por retomar la senda primitiva que el papismo había corrompido y desviado. En ese sentido, Stuart Clark señaló que la principal motivación detrás de las teorizaciones de los reformadores no era la cuestión demonológica per se, sino una perspectiva moral e intelectual más vasta. La demonología como género interesaba por motivos que poco y en ocasiones nada tenían que ver con la casa de brujas. Esto resulta particularmente evidente en Inglaterra, donde los autores de las demonologías eran pastores o teólogos y no juristas filósofos. Las temáticas brujeril y mágica demostraron ser poderosos medios para la transmisión de los axiomas de la reforma en la isla. A través de este tipo de tratados se buscó conseguir lo que Clark denominó aculturación por escrito, es decir, modificar o extirpar determinadas creencias y prácticas populares a partir de la literatura devocional. Es necesario aclarar que nuestros autores no buscaron interpelar directamente a los sectores populares. Los suyos fueron textos pensados para funcionarios judiciales y hombres de iglesia, los cuales serían los encargados de difundir más ampliamente estas complejas
complejas ideas. Si bien es cierto que tanto el providencialismo demonológico como la interiorización de la experiencia demoníaca no fueron ni ideas nacidas con la reforma ni exclusivas de los protestantes, su conjunción se implicaba por su conjunción se explicaba por y explicaba las renovadas concepciones teológicas. Ambas nociones colaboraban en la crítica a la eficacia de las viejas prácticas y creencias religiosas que planteaban la posibilidad de controlar a los demonios o garantizar la salvación por medio de ceremonias u otros medios exteriores. A su vez, más allá de que no procedió a negar la existencia o el poder de los demonios, el eje de la literatura demonológica inglesa es la relación de la divinidad con los hombres. Por ello, una de las inquietudes de los autores aquí referidos se encontraba en señalar que detrás de las desgracias personales no podía encontrarse el maleficium de una bruja, sino la voluntad divina. La concepción inglesa de la demonología obligaba a la víctima a una profunda autoevaluación para descubrir si su desdicha era una prueba de fe o un castigo divino, algo que un esquema demonológico realista fallaba en ofrecer por centrar los acontecimientos en el poder de la hechicera o el de los demonios, absolviendo a los hombres de reconocer su depravada naturaleza y la responsabilidad frente a su sufrimiento. Así como Jeffrey Burton Russell señaló que la idea de nuestros autores tenían de la relación entre los hombres y los demonios. Así como Jeffrey Burton Russell señaló que la idea que nuestros autores tenían de la relación entre los hombres y los demonios señalaba la transición entre maldad cósmica del diablo medieval y el mal puramente humano post-ilustrado. Nosotros podemos añadir que la forma en que entendían el vínculo entre los primeros y la divinidad hizo lo propio con el camino hacia el individualismo soteriológico. Los tres teólogos o los que hemos referido a lo largo de este artículo hirieron sus armas en contra de lo que Dewey, Wallace y Ian Green han denominado Common Folk Pelagianism o Instinctive Popular Semi-Pelagianism. Este era el supuesto según el cual las buenas acciones, la imitación del ejemplo moral de Cristo y la observancia ritual bastarían para ganar la simpatía del Creador y obtener la salvación. Para los apologetas de la Reforma, esto no era una heterodoxia menor, implicaba la subversión no solo del esquema salvífico, sino, como hemos explicado, del propio cosmos. Si bien el vínculo entre Dios y los hombres constaba de dos partes, lo sagrado fluía unilateralmente desde el principio hacia los segundos. La teoría de la predestinación era un emergente de este modo de entender el cristianismo. Por ello, la salvación era considerada como nuestros autores, como la teoría de la predestinación era un emergente de este modo de entender el cristianismo. Por ello, la salvación era considerada por nuestros autores como una gracia otorgada por la divinidad sin que el receptor hubiese hecho nada para merecerla o no.
No extraña, pues, que este fuese uno de los aspectos más difíciles de incorporar la población común, acostumbrada a una larga tradición de salvación meritocrática. Por ello, el llamado a imitar a Job y a considerar la fe, el rezo y el conocimiento de las Escrituras como los únicos medios de tolerar más no eliminar las tentaciones del demonio, también aplicaba para soportar la incertidumbre y las ansiedades en torno a la salvación personal. Fin de este interesante ensayo.